Bienvenidos a otro nuevo video de lo que son de la materia de bioquímica con la química orgánica. Entonces, lo que nos continúa en este proceso de aprendizaje de la química orgánica es aprender sobre los grupos funcionales y sus principales familias. De acuerdo a lo que hemos estudiado, estos compuestos orgánicos tienen diferentes propiedades que se diferencian en unos grupos con otros por los átomos que contienen. Por ejemplo, como el oxígeno, como el cloro, el nitrógeno. Todos esos elementos químicos van a diferenciar estos grupos funcionales y que les dan ciertas características a estos grupos funcionales. Ahora, estos grupos funcionales van a recibir su nombre porque la mayoría de sus propiedades de estos compuestos tienen ciertas características donde los grupos funcionales en sí son átomos o pequeños grupos de átomos de dos o cuatro átomos que si vemos en esta imagen veremos que solamente son un pequeño número de átomos que cambian, o sea, de elementos químicos y que les da ciertas características cuando están presentes en un compuesto. Entonces, la diferencia de ese pequeño elemento químico le brinda características muy particulares a ese compuesto. En este caso, nosotros podemos ver que estos grupos funcionales, en este cuadro, por ejemplo, tenemos hidroxilo, que viene de los alcoholes, ¿verdad? El carbonilo, lo que es la acetona, otro carbonilo que es proveniente del aldehído, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que vamos a ver nosotros, cómo es que estas familias o grupos funcionales se caracterizan unos con otros. Aquí nosotros tenemos algo muy importante, que es cómo es la fórmula que se caracteriza para que nosotros podamos distinguirlos. Para ello, vamos a ver primeramente que los alquinos, pues ya sabemos que su fórmula es R, enlace triple, perdón, con R. Los alquenos es R, que significa R es radical y doble enlace, radical terminación en. El halógeno fórmula es Rx, quiere decir que es radical más un halógeno. Ahorita vamos a ver a continuación qué es lo que significa. Por ejemplo, tenemos los éteres, que en este caso, aquí, estos éteres son derivados de los alcoholes y su fórmula es ROR. Por ejemplo, tenemos nosotros las aminas. Estas aminas que son derivados del amoníaco, por eso vamos a tener nosotros la fórmula general RNH2. Los alcoholes, por ejemplo, tenemos aquí los alcoholes a continuación, son compuestos orgánicos que contienen grupos hidroxilos OH, por lo tanto su fórmula general es ROH. Luego tenemos las cetonas. Estas cetonas, su, su estructura va a ser el grupo carbonilo, ¿sí? Donde el carbono tiene doble ligadura de oxígeno y su fórmula general es RCOR y termina en ONA. Después vamos a verlos cómo se nombran, cómo es su nomenclatura. Y tenemos los aldehídos, que al igual que la acetona tienen un grupo carbonilo en su estructura y su fórmula general es RORCHO. Luego tenemos lo que son los nitrilos, ¿verdad? Que tienen RSCN, el radical, más cianuro. Y luego tenemos en este caso las amidas, que en este caso se obtienen a partir de una reacción de condensación entre los ácidos carboxílicos y las aminas, y su fórmula general es, ¿dónde está? RCONH2. Y luego tenemos los ésteres, que también van a ser obtenidos mediante una reacción de condensación entre un ácido carboxílico y un alcohol.
y vamos a tener nosotros lo que es un éster, ¿verdad? Y su fórmula general va a ser RCO o R. A lo mejor ahorita estamos batallando, vamos a batallar en aprendérnoslos, pero conforme los practiquemos vamos a poder resolverlos más sencillos. Y tenemos, por ejemplo, los ácidos carboxílicos, que su fórmula general es RCOOH, ¿verdad? Muy común para cuando nosotros queremos, vamos a observar muchísimo los ácidos carboxílicos en la fotosíntesis, por ejemplo. Ok, entonces vamos a continuar con el primero de ellos. Vamos a ver lo que son la fórmula general de los halogenuros de alquilo o de alquil, donde su fórmula general es Rx, que R es radical al alquilo y X es al halógeno. Aquí tenemos la característica de que el halógeno es parte del grupo 7 o la familia 7 de la tabla periódica y que el radical siempre va a ser un CH3 o un CH2. ¿Ok? Y el halógeno, pues como les dije, son parte de la familia 7 y los que se van a utilizar son el flor, el cloro, el bromo y el yodo. Al igual que los alcoholes, que vamos a ver por qué es cada uno de ellos, vamos a tener que hay halogenuros de alquilo primarios, halogenuros de alquilo secundarios y halogenuros de alquilo terciarios. Más adelante vamos a ver por qué es que se nombran así, pero todo se debe a su estructura, a su posición, ¿verdad? Más adelante cuando veamos los alcoholes veremos por qué. Las propiedades físicas pues van a tener la característica que son insolubles en agua. En este caso también, si no son insolubles en agua, por lo tanto deben ser solubles en compuestos orgánicos. Y aparte también son un poco más densos que el agua y que va aumentando su masa molecular conforme aumenta el número de carbonos, que es casi todas las características que tienen los hidrocarburos. De hecho, estos se llaman aloalcanos porque utilizamos los alcanos para poder nombrar a estos halogenuros de alquilo. Ahora, tenemos aquí el primer ejemplo, que en este caso las características para poder hacer la nomenclatura de los halogenuros de alquil tenemos que seguir las mismas reglas que los alcanos. Entonces, aquí por ejemplo existen los tres pasos que utilizamos, ¿verdad? La más fácil es encontrar la cadena más larga, ¿verdad? Que en este caso pues es esta, ¿verdad? La cadena más larga la tenemos ahí del 1 hasta el 6. Luego lo que vamos a hacer es nombrar todas las ramificaciones que tengamos ahí. Si tenemos un doble o triple enlace, entonces para poder nombrar la cadena más larga tiene que contener si tiene un doble o un triple enlace. Si no lo contiene, quiere decir que estamos haciendo mal la cadena larga de este alcano. Luego vamos a numerar los carbonos que tengamos aquí. Tenemos 1 hasta el 6. Entonces, una vez que hagamos eso, vamos a poner las ramificaciones. Tenemos aquí 1. ¿En qué carbono está? En el 2. Entonces es el bromo que está en el carbono 2 y por eso es 2 bromo. Pero primero debemos nombrar que es un alcano, es un hexano. Por eso viene hexano. Entonces nombramos el primero que es 2 bromo, luego 3 cloro y un metil, 4 metil hexano, ¿verdad? Ese sería el primer ejemplo, sencillo. A continuación tenemos otro también bien sencillo. Nombramos la cadena principal, que sería en este caso este. Obviamente es un compuesto de 3 carbonos y por lo tanto ese compuesto de 3 carbonos es un propano y tenemos una ramificación en carbono 2, por lo tanto es un bromo, 2 bromo propano. Y por último tenemos el 2 clorobutano. Nombramos la cadena principal
que es 4 carbonos, por lo tanto es un butano. Y tenemos una ramificación en el carbón número 2, sería 2 clorobutano.